Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Es la hora de los jóvenes. La población joven en el Ecuador supera el 65%. La juventud entonces tiene hoy la voz en Hora 25. Nuestro tema es el Ecuador y el presidente. Múltiples problemas enfrenta el país. ¿El gobernante responde a la exigencia nacional? Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Hora 25. Aún no empieza la campaña electoral y los candidatos ya hacen promesas frente a un país sumido en varios problemas. Uno de ellos es precisamente la crisis económica derivada de los apagones. Vamos a revisar algunas de las cifras que ha proporcionado la Cámara de Comercio de Quito. Según este organismo, los apagones en 2 meses ya han dejado pérdidas para el sector industrial de alrededor de 4.000 millones de dólares y el comercial 3.500 millones, es decir, 7.500 millones de dólares. Sin embargo, según cifras oficiales, en octubre las ventas se habrían incrementado en un 2% y las exportaciones no tradicionales en un 10% si las comparamos con el 2023. No obstante, el tema del desempleo sí sigue siendo una preocupación latente, pues solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal. Otro de los grandes temas que marca la agenda de los candidatos es la seguridad. Más aún cuando 2024 es el segundo año más violento en la historia de Ecuador. Esto ocurre pese a la declaratoria de conflicto armado interno y los más de 2 millones de dólares invertidos por este gobierno para la guerra contra el narcotráfico. Revisemos solo unas pocas cifras. En enero de este año, la militarización provocó que los homicidios pasaran de 26 a una cifra de 6 diarios. Pero eso no se mantuvo. Y en agosto, la criminalidad superó en más del 60% si se compara con agosto del año pasado. Las autoridades aseguran que las muertes violentas se han reducido en un 17% en comparación al año anterior. Y aunque esa cifra está basada en la estadística, la percepción ciudadana es diferente. Y precisamente esto es lo que más afecta al candidato presidente, que tiene que buscar la manera de recuperar credibilidad, de cumplir con los compromisos ofrecidos y reavivar la esperanza en su proyecto político. Mientras que para los opositores, estos son los temas plataforma para trascender con ideas y propuestas. Pero ¿en realidad existen? Vamos contigo, Andrés, a conocer nuestros invitados. Nuestros invitados de esta noche en el estudio central de Teleamazonas son Juan Pablo Jaramillo Ramón. Él es analista político, asesor parlamentario. Nos visita también Jeremías Tama Espinosa. Él es consultor político. Gracias a la audiencia, gracias a nuestros panelistas. Juan Pablo, voy a empezar con usted. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene respecto a lo que está ocurriendo en el país y lo que sucede con la gestión, con la tarea del jefe de Estado? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Jeremías. El Ecuador está pasando por una situación muy oscura. Lamentablemente, el presidente de la República le ha dado 3 palazos al Ecuador. Le ha dado un primer palazo, por decirlo así, a la economía de los ecuatorianos al ser incapaz de resolver una crisis que existe desde el primer día de su gobierno, que es la crisis eléctrica. Le ha dado un fuerte golpe a la institucionalidad y a la Carta Magna en el país. Casos, por ejemplo, como el de la suspensión ilegal de su vicepresidenta o como, por ejemplo, el de restringir la competencia electoral al buscar que Topic no sea partícipe de las elecciones, sin duda restringe la democracia en el Ecuador. Y hay un tercer aspecto o un tercer golpe que se le ha dado al Ecuador, y es el manejo de las relaciones internacionales. La imagen del país a nivel internacional está muy golpeada y podemos ver lo que ha ocurrido en esta última
cumbre iberoamericana de la cual ningún país de Latinoamérica participó. Ok, gracias Juan Pablo. Jeremías, es probable, tal como señala Juan Pablo, que hay algunas acciones del gobierno que han contribuido a esta dificultad, pero también habrá que entender que hay otras que el país venía con esos problemas. Buenas noches. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Juan Pablo, un saludo a toda la ciudadanía que el día de hoy nos ve a través de la señal de Teleamazonas. Bueno, evidentemente los gobiernos siempre van a tener cierta carga en algunas de las acciones, pero evidentemente igual hay temas que el país ha estado arrastrando por muchísimo tiempo. La seguridad es uno de ellos. Con el gobierno de Lasso vimos una serie de irregularidades gigantescas, sin hablar solo de los habeas corpus y de los habeas datas, que no se regularon, que no hubo un proyecto de ley reformatoria para acabar con ese tema. Primer tema, seguridad. Segundo tema, crisis energética, Andrés. Se está arrastrando este tema desde el 2013. No se ha decidido construir Cardenillo, no se ha dado la construcción de Santiago. Entonces... De modo que en el caso de los apagones, para detenernos ahí un minuto, esa era una dificultad que venía el país enfrentando desde hace algún tiempo. Era algo que debía ser previsible mucho antes, desde mi punto de vista, Andrés. ¿Por qué? Porque si en el 2013 se empieza, no en el 2013, en 1961 con la planificación de INESEL, tenemos un plan maestro de electricidad histórico. Si no se hacen, no se toman las medidas adecuadas para la construcción de ciertos proyectos y encima de eso se compran, Andrés, este dato es muy importante del anterior gobierno, ya 12 generadores, 12 motores para 12 termoeléctricas de las 21 dañadas. No se instalan en el gobierno de Lasso. El ministro Luca encontró 21 termoeléctricas dañadas y de ellas 12 con todo comprado, embalado, listo para instalar, sin instalar. Ahora, ¿es responsabilidad de Novoa todo lo que ocurre con el tema de la electricidad? Bueno, el tema eléctrico se viene arrastrando de hace unos años atrás. Desde el gobierno de Lenín Moreno, desde el gobierno de Guillermo Lasso, se dejó de invertir. Ecuador dejó de invertir. Tenemos que recordar que por el año 2016 se inaugura Coca-Cola Sinclair, Ecuador pasa a ser un exportador de energía eléctrica. Eso quiere decir que teníamos energía de sobra, por decirlo así. Pero claro, ningún sistema aguanta que durante 7 años no se invierta. Entonces, por decirlo así, los gobiernos de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso se confiaron y no invirtieron, no hicieron la tarea que tenían que hacer, no dieron cumplimiento a ese plan maestro de electricidad, que no es un plan de un gobierno, es un plan de Estado. Estado, así debería ser. Es un plan que cada 10 años, digamos, se tiene que ser renovado y que tiene que servir por todos los gobiernos de turno. De modo que había electricidad suficiente, incluso exportábamos en el gobierno de Correa, y estos gobiernos que se han presentado con Moreno, con Lasso y Novoa, no invirtieron, no hicieron nada. Coincido parcialmente, estimado Andrés, estimado Juan Pablo. ¿Por qué? Y no vengo aquí con el ánimo de defender al gobierno de Novoa, para nada. Pero sí es evidente que en el gobierno de Moreno no hubo mantenimiento a muchas hidroeléctricas, en el gobierno de Lasso no solo que no hubo mantenimiento, no solo que no se invirtió, yo ahí incluso me atrevería a hablar, Andrés, tal vez de un sabotaje en el gobierno de Lasso, porque hay una mano oscura en las hidroeléctricas gigantesca, y eso es evidente, está a la vista de todos los ecuatorianos. Pero en el gobierno de Novoa hemos visto ciertas acciones que creo que vale la pena enfocar y que la ciudadanía conozca. ¿Cuáles, por ejemplo? Toachi Pilatón, 13 años de pugnas políticas. Hoy día Toachi Pilatón, esta semana el embalse se ha llenado y va a volver a funcionar. Las 2 eléctricas que se te mencionó hace un momento que tenían listos para instalar generadores, motores y que vuelven a funcionar. Termogas Machala ha vuelto a funcionar. Termogas Esmeraldas ha vuelto a funcionar. Entonces, esas acciones, yo creería, analizando, que sí demuestran un cambio en la vía, un desvío hacia la vía en la que estábamos, que era la vía hacia el sabotaje en el tema eléctrico. Es una de las horas más complicadas del país, del Ecuador en su conjunto. ¿Qué ocurre con la agitación social que se ha expresado durante esta semana que está por concluir? Pero sin duda pasamos por horas oscuras. Tener 8, 10, 12 horas sin duda, de cortes de energía, muchas veces ni siquiera con la anticipación del caso, sin duda dificulta toda la actividad económica, ¿no? Piense usted, no sé, en un pequeño panadero, por ejemplo, que no tiene luz, no puede producir. En un industrial tampoco lo puede hacer. Incluso alguien que trabaja, digamos, en una oficina. Hoy en día, digamos, usted necesita internet, necesita el acceso a la computadora. Si no tiene energía, prácticamente se vuelve improductivo. Y esto tiene una repercusión grande sobre la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, sin duda, veremos que las cifras de
de actividad económica, crecimiento económico, no van a ser alentadoras. Y esto que estamos viviendo, que es evidente que ocurre en todas nuestras ciudades, ¿se va a expresar políticamente, cree usted? Sin duda, digamos, esto ha tenido un altísimo costo político. Tiene un costo político. Presidente Noboa hace unos meses, digamos, que entraba a la lista electoral como el favorito. Hoy está en duda, digamos, si es que puede disputar una segunda vuelta o no. Eso es lo que va a ocurrir. Tiene un costo político, hay sin duda una afectación para el candidato presidente. A ver, Andrés, yo creo que evidentemente tiene un costo político. Se podría decir que es falta de previsibilidad, se podría decir que hay una mano negra en las hidroeléctricas y que el presidente está durmiendo, y le aseguro, muy cerca del enemigo. El costo político está, el costo político se lo ve. Recientemente Álvaro Marchante de Comunicaliza sacó una encuesta. En esta encuesta, donde aún se constaba con tópico de candidato, ya vemos al candidato presidente, como usted bien lo menciona, que ha bajado drásticamente, su aprobación también ha disminuido. Entonces, el costo político está, evidentemente está. Ahora, eso no significa que si empiezan a tomar estas acciones, que parece de lo que estamos revisando, el gobierno nacional ya se ha dado cuenta, podría dar resultado. Especialmente esta negociación con Colombia, que negociación con mañana Colombia, aparecería. Tuachipilatón, Termogas, las térmicas, podría eso lograr. ¿El presidente es poco susceptible a llegar a acuerdos, a negociar, a tender puentes, a buscar consensos? Impone. Andrés, yo creo que en una patología institucional que vivimos en este país, las instituciones moralmente están quebradas, han sido pisoteadas. Entonces, yo me pongo no en el papel del presidente, pero sí en el papel del funcionario público. ¿A qué acuerdos se puede llegar a este país? ¿Confianza en quién puedes tener? Yo creo que es un tema de análisis moral, de realmente en qué situación país estamos moralmente. O sea, es un tema muy preocupante lo que estamos viviendo. ¿Podría pensar en un presidente que llegue a acuerdos, entender un poco este concepto que se planteó al inicio, que era un gobierno de transición y que pueda lograr algunas alianzas? Lamentablemente, la posición del presidente ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando él inició su mandato, era un presidente que hacía acuerdos. Recordemos, envió varios proyectos de ley a la Asamblea, estos se aprobaron sin ningún problema, se llegaban a consensos. A medida que nos fuimos acercando a las elecciones, creo que muy mal asesorado el presidente, decide polarizar el panorama y decide abrirse demasiados frentes. Y esto sin duda le está jugando en contra. Los ecuatorianos creo que ya no quieren más polarización, ya no quieren más conflicto, ya no quieren más bronca, por decirlo así. Los ecuatorianos lo que quieren es un presidente que gestione, un presidente que solucione. Y lamentablemente el presidente Noboa en este año no ha sabido lidiar con eso. No tenemos un presidente que solucione. Nuevamente estamos en un conflicto aquí. Había que ver si soluciona o no soluciona y en qué temas ha solucionado. Creo que el presidente ha empezado su gestión, como bien dijo Juan Pablo, haciendo acuerdos que le han permitido hacer más proyectos de ley en un año que los que Lazo logró aprobar, ¿no? Ese es un tema bastante interesante. Pero si vamos hacia eso, no hay un presidente que solucione. Yo me atrevería a decir que hay un gobierno que al menos ha sido mejor que los pasados. ¿Por qué? En temas eléctricos, el tema de la discusión de hoy día, declarar el conflicto armado interno, tuvimos un inicio, una baja evidente de las muertes violentas. Ahorita vemos la diversificación de los grupos delincuenciales del país que posiblemente hayan causado de nuevo una alza en las muertes violentas. Eso es un tema de análisis muy interesante. El plan debe ser reservado. También en temas eléctricos, lo que le mencioné hace un momento, es evidente que hay un cambio de rumbo. Entonces, en ese cambio de rumbo, en esa transición, porque sí, al gobierno de Lenin le llamamos un gobierno de transición, no sé si recuerda, Andrés, pero ese fue un gobierno de 4 años. Un gobierno de 4 años. Estamos hablando de un gobierno, Andrés, de 1 año, 16 meses, contando campaña. Sí. No le vamos a pedir que resuelva todo, pero algo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que está, por decir así, en una vía de resolución de temas, o al menos yo creo que sí está siguiendo un plan de lo que estoy viendo en electricidad ahora, recientemente. Ok, vamos a ir nuevamente con Belén. Tiene un aporte adicional para esta conversación que mantenemos aquí en Hora 25. Sí, Andrés, porque además de tener problemas de país que resolver de cara a las próximas elecciones, Daniel Noboa tiene frentes políticos abiertos que lo vuelven más vulnerable frente a otros candidatos. El primer gran inconveniente es su enemistad con quien él eligió como su vicepresidenta, Verónica Abad, cuya relación no solo que está rota, sino que cada vez la vendetta escala más y más.
Y otro punto frágil es que Noboa no ha logrado encontrar en un año de gobierno un verdadero operador político. El Ministerio de Gobierno no ha logrado tener un liderazgo visible y estable. Vamos a ver por qué. Primero, esa cartera de Estado estuvo liderada, pero compartiendo tiempo con el Ministerio del Interior por Mónica Palencia, quizá la figura más representativa hasta ahora. Luego llegó el empresario Miquel Sensi Contuji, quien pasó casi desapercibido por ese cargo por su nula exposición y participación en el tema político. Él fue reemplazado por Arturo Félix Wong, mano derecha del presidente Noboa, que tuvo un desempeño más mediático, pero su salida ha levantado varios comentarios sobre una posible ruptura entre ambos. Y ahora ocupa el cargo José de la Gasca, exfuncionario del gobierno de Lenín Moreno. Volvemos contigo, Andrés. Entonces se abre frentes innecesarios o probablemente son frentes que los puede resolver a través de otros mecanismos, pero coinciden muchísimos que hay una violación a la Constitución y a las leyes en torno a la suspensión a la vicepresidenta. Evidentemente, Andrés, yo me sumo y creo que como joven, igual una célula de los jóvenes, creo que una gran parte se suman a que es inconstitucional la suspensión a la vicepresidente Abad. Ahora, hay una serie de métodos correctivos que sí podían hacer y que vale la pena analizar. Hay dos métodos correctivos. Primero, yo me acuerdo de la ahora vicepresidenta Abad, cuando candidata a la alcaldía de Cuenca, en la Bolívar y Borrero, abajo de la alcaldía de Cuenca, jurando que no iba a ocupar el fondo electoral que otorgaba el CNE. Pocos días después recibió el fondo electoral y no solo que lo ocupó en una radio de Azogues, fuera de la provincia de la Azuay, fuera del cantón Cuenca. Ese es un tema por el cual se debería haber ido a TCE y no ha ido a TCE. Primer tema. Segundo tema, el 14 de junio de 2024, la jueza Camacho solicita a la Asamblea Nacional, al igual que pasó con Glass, que permitan que levante la inmunidad para el enjuiciamiento penal. Entonces, Andrés, con los votos de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, abstención de Construye, no se levanta la inmunidad. El 11 de noviembre, para el caso Nene, ya se han empezado a formular cargos. Es evidente que hubo un tema de concusión ahí de la vicepresidenta Abad. Y si me permites, Andrés, además, el operador político de Abad se sabe ya huyó por la frontera sur. Como última parte, una investigación que los asambleístas tienen que hacer. Por favor, del 17 al 20 de noviembre del anterior año, la vicepresidenta Abad, y bueno, en general el anterior año, hacía muchos viajes, andaba muy viajera la vicepresidenta Abad. ¿Quién financiaba esos viajes? ¿Usted sabe? Tenemos una investigación en curso. ¿Quién financiaba? ¿Por qué le preocupa que haya viajado? Lamentablemente esos viajes hicieron en un avión privado. Ese avión privado parecía o parece evidentemente tener ciertas vinculaciones con ciertas empresas que hasta que no salga esta investigación y no tenga evidentemente todo lo necesario, no le podré comentar, pero sí les digo a los asambleístas de frente, cumplan su rol fiscalizador, cumplan el rol que tienen y investiguen este tema. Resulta muy difícil defender a la vicepresidenta, parecería, por los elementos que ahora ha señalado Jeremías, y por un hecho que está ahí, que es que incluso los Estados Unidos le retiró la visa. Bueno, creo que, digamos, el problema con la vicepresidenta es un problema generado por el propio Noboa, porque evidentemente lo que él nos dice es que él no conocía lo suficientemente bien a la persona que le está encargando el cargo más importante de su gobierno, porque es quien lo reemplaza en ausencia. Esa es la única función que tiene un vicepresidente. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que el presidente Noboa nunca estuvo preparado realmente para asumir el poder, porque si hubiese estado preparado para asumir el poder, se hubiese rodeado de la gente correcta. Hoy no lo hace, hoy, digamos, tiene conflictos con su vicepresidenta y dos errores no digamos, resuelven nada. Entonces, haber cometido un primer error, elegir mal su vicepresidenta, no se puede permitir después que, irrumpiendo la Constitución, se trate de resolver este problema que fue generado por el propio Noboa. ¿Cree usted, Juan Pablo, que hay las condiciones para desestabilizar al gobierno de Noboa? Para el gobierno de Noboa es un gobierno de transición. Dependiendo de si es que hacía una buena gestión, es que se podía pensar en una reelección. Usted ya descarta eso. Creo que por la falta de gestión del gobierno, esa campaña se le vuelve muy cuesta arriba. En política, evidentemente, sí, todo puede pasar, claro. Y las elecciones ciertamente ni siquiera han empezado. Los ecuatorianos solemos decidir por quién votar a última hora.
la última semana, incluso, digamos, el mismo día de las elecciones. El tema aquí es que ya Noboa, digamos, no es el mismo candidato de las elecciones pasadas. No es ese candidato que no generaba, digamos, polarización, no es ese candidato que generaba ilusión en el electorado. Es alguien que los ecuatorianos ya conocen. Y la pregunta es, ¿el presidente ha tenido una gestión en la cual los ecuatorianos puedan decir, ¿le vamos a volver a dar un voto de confianza? ¿Sí o no? Ok, ahí está planteado. Entonces, ¿será que el presidente o el candidato presidente puede llegar con aceptación para las elecciones de febrero? Andrés, analizando el panorama electoral. En el panorama electoral tenemos la suspensión, yo creo que ipso iurem, de la candidatura de Jan Topic. Ya está terminado, pues ahora ya hay Exacto. un nuevo candidato. Ahora hay un nuevo candidato que yo personalmente no considero va a tener la votación de Topic. Entonces, sin la votación de Topic, habría que analizar a quiénes se van esos votos. ¿Existe la posibilidad realmente de un outsider en estas elecciones? Bueno, pero sí de una tercera vía, no correísmo, no Noboa y uno tercero. Entonces, ese candidato, ¿quién podría ser, Andrés? Podríamos hablar tal vez de un Cucalón. Yo en la campaña de Cucalón veo aún ciertos problemas, sinceramente. Creo que le falta la comprensión del territorio. No tienen territorio, piensan que andar de oficina en oficina es territorio y tienen que empezar a andar en el lodo. Entonces, A pisar geografía. A pisar geografía. En la campaña de Cucalón no veo eso. Además, en otras campañas, sinceramente ni siquiera veo otras campañas. Hay un ¿Y entonces tema. a quién ve? ¿Solamente Noboa como una opción? Este momento, de acuerdo incluso a las encuestas que yo he recibido, creería que la opción, si la elección fuera hoy día, sería una segunda vuelta Luisa Noboa. ¿Y ese techo que tiene el correísmo? Ahora, a mí me parece que, digamos, es un error metodológico fijarse en las encuestas hoy en día, ¿no? Porque las encuestas son una foto de, digamos, del día y realmente todavía falta un trecho considerable para que las elecciones se definan. La gente ni siquiera sabe cuáles son los candidatos. Pese a que tenemos 16, la gente más bien, digamos, está confundida en el tema. Pero creo que sí la gente puede definirse en tomar una decisión. Es decir, ¿le voy a volver a dar el voto de confianza al gobernante actual? Sí o no. Entonces, Noboa, más que competir con otros candidatos, compite consigo mismo. Su gestión. Con su gestión. Claro. Y la institucionalidad y la democracia, uno empieza ya a preguntarse eso, a cuestionarse eso. A ver, si hablamos de institucionalidad, conectándolo con el tema de instituciones, Ecuador tiene un serio problema en su ordenamiento jurídico tal como está concebido, eso es evidente. Las instituciones en Ecuador han sido en muchos casos caducas. Tenemos el caso evidente de la vicepresidencia, una institución como tal, Andrés, caduca. Tenemos que repensar la institución de la vicepresidencia. Tenemos el caso ejemplar de Argentina, como un caso aislado, que la vicepresidenta tiene funciones constitucionales, que es ser la presidenta del Senado. Tenemos que empezar a repensar ciertas instituciones del claro, país. esa es una propuesta que debería discutir el país, que tiene que ver con la reforma de la Constitución, pero si hablamos, incluso de una nueva Constitución, porque hay una cantidad de entidades que no funcionan. El Consejo de Participación, yo diría hasta las prefecturas. Completamente. Entonces, si hablamos de instituciones, podríamos abordar que las instituciones en este país parecen estar caducas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, si hablamos de democracia, el tema de la democracia es un tema bastante extenso para abordar, pero vamos a ir intentando hacerlo brevemente. Democracia, demo y kratos, el poder es el del pueblo, en pocas palabras. Esa es que el pueblo se sienta representado en sí mismo, en el candidato, entonces, y en el presidente. Ahí viene una gran parte muy importante, el respeto a las minorías. La pregunta es, ¿el gobierno de Noboa ha tenido respeto a las minorías? Muy posiblemente el gobierno de Noboa tiene que mejorar eso. Es algo fundamental y el gobierno de Correa... El concepto básico es el bien común, el bien común, colectivo. Claro que sí. Entonces, pero igual, el correísmo respetaba a las minorías, que en ese momento eran minorías y hoy día parecen, después de los últimos gobiernos, ser mayorías. No respetaban las minorías. Ok, Juan Pablo. Abraham Lincoln decía que la democracia no solo es el poder del pueblo, sino es para el pueblo y por el pueblo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que el pueblo, los ciudadanos, tienen que sentirse representados por ese gobierno. Y la pregunta es, ¿los ecuatorianos hoy sienten que el presidente Noboa lo representa adecuadamente? ¿Sienten que el presidente Noboa soluciona sus problemas? Y la respuesta creo que evidentemente es no. Bueno, pero igual yo haría la pregunta, ¿y un ecuatoriano se siente representado con los asambleístas, con los legisladores, que le dan la espalda, que no atienden las necesidades y urgencias que requiere el país en su conjunto? Bueno, sin duda, digamos que las instituciones en el Ecuador vienen muy desgastadas en el tiempo. Es decir,
tenemos una institucionalidad muy débil. Los partidos políticos tampoco no representan a la ciudadanía y esa es la base de la democracia. No podemos hablar de democracia sin partidos políticos sólidos. Y eso es un poco el problema de fondo que tiene el gobierno también actual. Es un gobierno que no nace de una coalición política, nace de un liderazgo de la oligarquía circunstancial. Y Noboa termina siendo una especie de caudillo, ¿no? Y ese es el grave problema, digamos, del Ecuador. Esa figura, con eso vamos a terminar, caudillo, se lo advierte autoritario al jefe de Estado. En el tema de la vicepresidenta no atiende la Constitución. ¿Qué ocurre con el jefe de Estado y su gestión de gobierno, su acción de gobierno? Considero que el jefe de Estado, ya si empezamos a hablar un poco del tema, el jefe de Estado actual sí tiene un problema y tal vez ha leído mucho a Hobbes y mucho a Maquiavelo. Entonces piensa que el lobo tiene que comerse al lobo y que él es el hombre que es el lobo que tiene que comer al otro lobo. Entonces Andrés tiene que tomar correcciones serias, cualquier presidente, cualquier gobernante en este país, para asegurar las vías democráticas, los cauces democráticos del futuro. El presidente tiene que mejorar eso es evidente. No sé si le llegaría a poner al nivel de caudillo. Bueno, nuestra historia, acordémonos de la independencia, sí, en especial la cosa sí era muy caudillista, ¿no? Pero no sé si le llegaría a poner al nivel aún de caudillo, porque si fuera un caudillo, por naturaleza tendría una votación loca. Tal vez incluso Correa me parecería mucho más caudillo que Noboa, ¿no? Perfecto, señores. Muchísimas gracias por asistir a este primer segmento de Hora 25, el momento político que vive el Ecuador y el presidente Noboa. Hacemos una pausa y volvemos en un instante para hablar sobre el tema Abad, vicepresidencia y el interinazgo de la vicepresidenta Moya. En un instante con ustedes. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Seguimos con más, amigos. La suspensión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por 150 días por un supuesto abandono injustificado del cargo, le ha significado al gobierno un sinnúmero de cuestionamientos que se han expresado desde varios sectores. Escuchemos lo que dijo el pasado miércoles Verónica Abad ante la Asamblea Nacional. Anunciar ya que iban a violentar la sucesión presidencial, buscando los caminos cuando no existe ningún camino. El único camino para evitar es que me muera o que renuncie. Por su parte, la Asamblea aprobó una resolución que desconoce la sanción a Abad, aunque eso no tiene ninguna repercusión en la práctica. Mientras que el gobierno arremetió contra el legislativo, asegurando que han visto a otro lado frente a los intentos de derribar al presidente Daniel Noboa. Escuchemos algunos extractos. A desconocer esta sanción establecida, desconocerla, ser rebeldes ante la ilegitimidad y ante el berrinche de un funcionario de turno. Se rumora que lo primero que haría es otorgar un salvoconducto a ciertos líderes de la Revolución Ciudadana. Aquí estamos hablando de oportunismo y sed de poder, de una persona que lo que pretende y lo que busca es llegar a la presidencia de la República para cumplir seguramente con los pactos a los que está llegando con la oposición. Bien, vamos entonces a presentar nuestro siguiente segmento de Hora 25. Seguimos con jóvenes. Esa es la propuesta del presente programa de opinión de Teleamazonas. Como acabamos de escuchar, el tema de la vicepresidenta concitó el interés durante la presente semana. Y para tratar este tema nos acompaña María José Mongrovejo. Ella es abogada, analista constitucionalista. También está aquí en el estudio Javier Palacios, abogado constitucionalista. Javier, quiero empezar con usted. Es
indefendible la tesis y la acción llevada adelante por el gobierno del presidente Noboa en torno a la vicepresidenta? Buenas noches, Andrés. Un gusto compartir con usted y con María José. Gracias. En efecto, la acción que lleva a cabo la ministra, el sumario administrativo que lleva a cabo la ministra es indefendible. No existe ni competencia ni el procedimiento para que una ministra de Estado intente justificar el haberle sancionado a la vicepresidenta de la República por un supuesto abandono temporal del cargo de las funciones que le encomendaron por más de 3 días. Esto no es admisible. La vicepresidenta, al igual que el presidente, tienen un régimen especial. No están sometidos al de cualquier servidor público de la carrera administrativa o de otro tipo de servidor público, inclusive de libre nombramiento y remoción. Tienen una protección distinta precisamente porque son electos de manera democrática. Ok, y las explicaciones que han formulado cercanos al gobierno, lo del asambleísta Centeno, por ejemplo, de que ella, la vicepresidenta Abad, se proponía llevar adelante acciones que eran contrarias a la tesis gubernamental, ¿puede justificar o explicar esta decisión? Buenas noches con todos, buenas noches sí. Andrés, muchísimas gracias, un gusto compartir con Javier este panel. En realidad no, porque todas las atribuciones, todas las funciones que tiene una vicepresidenta, tanto como el presidente, están establecidas en la Constitución. Asimismo, la misma Constitución establece cuáles son las causales para cesar de funciones tanto al presidente como a la vicepresidenta. Y dentro de estas causales no está el estar en contra de lo que establece el primer mandatario, nada por el estilo, sino son taxativas. Si nos estamos yendo más allá de esto, estamos incumpliendo netamente lo que dice nuestra Constitución. ¿Y la decisión de nombrar a la vicepresidenta Moya, cómo lee usted? En realidad nosotros creemos que esta no tiene validez porque ahorita tenemos 2 vicepresidentas. Nosotros, el artículo 150 de la Constitución te dice exactamente que cuando haya una ausencia temporal de una vicepresidenta, pues se procederá. Cuando es una ausencia definitiva, lo que tiene que hacer el presidente, y en este caso estamos hablando de una ausencia definitiva porque es más de 150 días, ¿no? Es más de 90 días, que es lo que establece. Hablando de una ausencia definitiva, el proceso que tenía que seguir el presidente era dar una terna a la Asamblea y que mediante la Asamblea se designa la nueva vicepresidenta. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre este interinazgo que tendría la vicepresidenta Moya y de qué manera se va a resolver aquello. Frente a esto que ha sucedido y a la suspensión que se ha dispuesto, ¿qué le queda a Abad? A ver, Verónica Abad, frente a la decisión administrativa de la ministra de suspenderle, tiene esencialmente 3 caminos. El primero de ellos es recurrir en la vía administrativa para que sea la ministra, la máxima autoridad de dicha cartera de Estado, la que revea la decisión, lo cual sería poco probable dadas las circunstancias. El segundo camino sería que la señora Verónica Abad intente una acción contencioso administrativa en la que busque rever una nulidad del acto administrativo que le ha suspendido en sus funciones. Y finalmente, la que ya ha sido activada, dicho sea de paso, es una acción de protección, en la cual la señora Verónica Abad con sus abogados ha presentado una acción de protección con medida cautelar conjunta y la juez de la causa ha desestimado la medida cautelar conjunta y ha fijado día y hora para la audiencia. Ahora, la vicepresidenta Abad, en las circunstancias actuales, ya no es funcionaria. Incluso se le ha retirado sus condiciones diplomáticas. ¿Qué sucede en términos prácticos frente a eso? A ver, la señora Verónica Abad el día de hoy en efecto está suspendida en sus funciones por el acto emitido por el Ministerio del Trabajo. Este acto, por más reproches que tengamos del mismo, es válido me refiero en términos jurídicos de haber sido emitido por una autoridad administrativa hasta que un juez determine si el acto o debe ser dejado sin efecto o no. Técnicamente no tenemos vicepresidenta. No, este momento lo que tenemos es una vicepresidenta encargada. ¿Y por qué? El artículo 146 de la Constitución señala que cuando existe una ausencia temporal de la vicepresidenta, el presidente de la República debe nombrar de uno de sus ministros a quien le suceda de manera temporal. Si esta ausencia temporal supera los 3 meses, en ese caso el presidente de la República debe enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de esta terna se designe a quien culminará el periodo presidencial. Ok, vamos a ir con Belén, ella tiene otros elementos para seguir en este diálogo, por favor. Así es, Andrés, porque eso no es todo. Ahora el correísmo, los socialcristianos y Pachacutic piden que se inicie un juicio político en contra de la ministra de Trabajo por esta decisión administrativa, aunque ella sostiene que no tienen pruebas para juzgarla. Veamos.
Estamos hablando de un incumplimiento claro de la Constitución en varios artículos, entre ellos del artículo 149 y el artículo 131, que establece con claridad que el juez natural de cualquier autoridad de elección popular será la Asamblea Nacional. Esperamos que este juicio político siente un precedente de protección a los derechos políticos de las mujeres. Porque a mí me causa mucho chiste cuando dicen, la ministra la ha suspendido. La ministra no sustancia sumarios administrativos. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no es parte de los tribunales de conciliación y arbitraje. También, María José, se lee temas de género alrededor de lo ocurrido con la vicepresidenta Abad. Sí, en realidad sí es un tema delicado esto del género, porque pues se entiende que vendría siendo un ataque tanto político como también ataque de género. Por ser mujer. Pero parecería que en este caso hay que hacer abstracción de eso. Igual tendríamos que responder lo que está ocurriendo ahora si fuera un varón, si fuera un hombre. Sí, total. Aunque sea un hombre o sea una mujer, pues lo que está pasando constitucionalmente en el Ecuador es inaceptable. Estamos nosotros aceptando una vulneración total a un Estado que, conforme a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, es un Estado constitucional de derechos y justicia. Pero lo que pasa es que nuestro primer mandatario lo que hace es desconocer que estamos en un Estado constitucional, desconocer lo que la misma norma suprema, conforme a lo que establece el artículo 424 de la Constitución, es la primera norma que se tiene que tomar en cuenta. Y lo que está pasando aquí es que se está pasando por alto la jerarquía de las normas, que primero es la Constitución, y se está haciendo caso a una resolución. ¿Y qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar de la ministra Núñez, de la ministra de Trabajo? Ella dice que ella no es responsable. Se trata sin duda de una funcionaria, de una persona de otro nivel. Eso es evidente, la que tomó la decisión. Total. Y quien está a cargo del ministerio... Y es responsable del ministerio. Así es. Quien es responsable del ministerio y de las decisiones que se tomen en este ministerio es la ministra. Por lo tanto, cualquier inicio de juicio político sería en contra de la ministra. No sería ni de una directora, nada, en contra de la ministra. Porque ella responde ante las decisiones de su... Gracias. ¿Cuál es la lectura política que usted tiene respecto a lo que ha ocurrido? A ver, yo creo que en el tema político hay que diferenciar dos temas, ¿no? El primero, un eventual juicio político a la ministra del Trabajo. Me parece que también hay que ser pulcros en lo que se señala. La ministra del Trabajo, más allá de que le queramos endilgar responsabilidad de toda la cartera de Estado, hablando jurídicamente, la ministra de Estado no se ha pronunciado sobre el caso de Verónica Abad, sino que lo ha hecho en efecto la sustanciadora. ¿Ella puede llegar a pronunciarse sobre el caso de Verónica Abad? Sí, a través de un recurso administrativo, de un recurso de apelación, que la señora Verónica Abad no lo ha interpuesto hasta donde tengo conocimiento. ¿Es probable o es razonable creer que la ministra ratifique la posición de quien emitió el acto? Sí. ¿Que esto en una eventualidad le pueda acarrear responsabilidad política? Quizás, pero creo que hoy, al día de hoy, ha emitido una funcionaria, más allá de que queramos decir que la ministra es la responsable. ¿Usted no cree que se le podría plantear un juicio político? En mi opinión, siendo rigurosos en lo jurídico, como se le pide ser rigurosos también en lo jurídico con la sanción de Verónica Abad, no por una razón. El artículo 233 de la Constitución señala que los servidores públicos son responsables a título personal de sus acciones u omisiones. La ministra aquí técnicamente no ha emitido criterios. Si la señora Verónica Abad presenta un recurso administrativo, allí sí la ministra tendrá que pronunciarse. Más allá de que, insisto, puede ser razonable creer que ella va a ratificar el criterio de la sustanciadora. Por otra parte, el anuncio de juicio político creo que también tiene otra lectura y es, sobre todo del movimiento Revolución Ciudadana, ahora se sorprende de que a una vicepresidenta se le suspenden funciones. Hay que ir también un poco más atrás y no hay que tener memoria selectiva. Y ojo, yo no quiero decir con esto que los errores del pasado justifican los errores del presente. ¿Pero cuál tema? Pero recordemos que el correísmo, para cuando llamó a la Asamblea Constituyente, destituyó a un tribunal constitucional. No es que se fue, destituyó al máximo organismo constitucional y ahora nos sonroja el tema de la vicepresidenta de la República. Ok, en estas circunstancias, ¿la institucionalidad se ve afectada? ¿Cuál es la apreciación que usted tiene? Se ve vulnerada totalmente. Se ve vulnerada. La institucionalidad. La institucionalidad es un caso del Ecuador, inédito que haya ocurrido una situación es un precedente inédito en el Ecuador. Y es lamentable porque justamente, pues, lo que no sabe nuestro primer mandatario es que se está abriendo puertas a que si se puede sancionar mediante un sumario administrativo a la vicepresidenta, significa que el día de mañana se va a poder sancionar al presidente. Al propio presidente. Mediante un sumario administrativo.
así, porque pues prácticamente si nosotros estamos permitiendo que a la vicepresidenta, que tiene las mismas funciones que el presidente y nos dice nuestra misma constitución en el artículo 149, también recae sobre el presidente. Así que el día de mañana no sabemos lo que puede pasar con el presidente también. Ahora, desde la perspectiva política, quiero insistir un poco, el presidente y el gobierno, digamos, desde hace algún tiempo quería deshacerse de la vicepresidenta. Total. Y ahora se vieron abocados a este desenlace por la proximidad de las elecciones. Sí, y esto se ha podido verificar a través de muchos intentos que han tenido de sacar a la señora Abad de lo que es la vicepresidencia. Y se puede demostrar también haciendo nosotros lo que es una línea de tiempo de cómo se llevó a cabo toda la sanción de la vicepresidenta, ¿no? Imagínense, en lo que es el 11 de septiembre se emite el acuerdo ministerial donde se establece el artículo 54 que establece que sí se puede iniciar un sumario administrativo en contra de estos mandatarios, ¿no? Posteriormente, el 12 de septiembre, mediante un oficio, se solicita que se haga un informe motivado donde se indique cuál ha sido el incumplimiento por parte de la vicepresidenta. Y posteriormente, el 16 de septiembre, imagínense, en tan solo 10 días ya sancionan a la vicepresidenta. O sea, todo esto tiene una línea de tiempo tan seguida, ni siquiera de meses, son de días, que no demuestra otra cosa más que esto ya estaba planeado. Había todo un afán de lograr, de conducir a esto. Vamos a ir ahora mismo a un corte comercial, retornamos en un instante y continuamos con el tema vicepresidenta de la República. Seguir en nuestra sintonía. Mientras este escenario de conflicto continúa, hay otro paralelo, y es que Saría Moya fue nombrada ya como vicepresidenta de la República, mientras Abad cumple su sanción. ¿Será entonces Moya quien reemplace al presidente en el cargo cuando él salga para hacer campaña? ¿Quién reemplazará entonces el nuevo vacío que quedaría en la vicepresidencia? Andrés, vamos a resolver estos cuestionamientos con nuestros invitados. Claro, y esta figura del interinazgo que corresponde a Moya, ella va a estar durante el tiempo en que Noboa esté de candidato. Y es posible, por los tiempos, que a ella le corresponda presentar la terna a la Asamblea Nacional, entre las posibilidades. A ver, en los tiempos puede ser que coincida, claro. Eventualmente. Veamos también si las acciones que ha presentado Verónica Abad surten o no surten efecto, ¿no? Claro. Porque recordemos que ella tiene 2 acciones constitucionales y de hecho el haber presentado 2 acciones constitucionales genera un poco puede haber contradicción entre ambas sentencias. Ella ya ha perdido la primera, en la que cuestionaba desde un inicio la falta de competencia del ministerio, y ahora insiste en el mismo argumento, pero ya frente a la resolución de suspensión. En caso de que se llegue a negar, efectivamente la vicepresidenta hoy de manera temporal puede coincidir. Recordemos que el presidente tendría que pedir licencia antes de iniciar la campaña, y si llegase a haber una segunda vuelta y él está presente, también tendría que hacerlo para la campaña de la segunda vuelta. Y en tal virtud, esta posibilidad de que Moya presente la terna para vicepresidenta no se descarta, pues. No se descarta. Habría que ver los tiempos, naturalmente. Sí, de manera temporal no se descarta que lo puedas llegar a hacer. Puede ocurrir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la apreciación suya del interinazgo? ¿Qué ocurre con un periodo en el que Moya va a estar de presidenta de la República? Porque lo que está ocurriendo ahora es que nos estamos jugando la presidencia de la República. Así es. Primero, yo quiero comenzar diciendo que todo lo realizado por el presidente hasta el momento está fuera de todo el marco legal y constitucional. Primero porque, a ver, la designación de la nueva vicepresidenta, primero tenemos que entender que la LOCEP nos dice que ante una designación temporal de la vicepresidenta, únicamente esta asumiría las funciones que tenía la anterior vicepresidenta. Que le asigne el presidente, pues. Las funciones que tenía y las funciones que le asigna el presidente. Pero bajo esa consideración ella tendría que irse a Turquía, pues. Exactamente. Las mismas funciones que tenía la vicepresidenta tiene que asumir actualmente la nueva vicepresidenta, ¿no? Temporal. Entonces, si el presidente se saltó el paso
que establece el artículo 150 de la Constitución, cuando nosotros estamos hablando de una ausencia definitiva, porque estamos hablando de una ausencia definitiva, son 150 no es días. definitiva. Imagínense, Es una el artículo suspensión. 150 nos dice que estamos hablando de una ausencia temporal cuando es hasta 90 días, pero nuestra es de 150. Y si hacemos nosotros una interpretación, es una ausencia definitiva, ¿no? Aunque él lo diga como suspensión. Lo que establece nuestra Constitución es contrario. Ahora, si estamos hablando de 150 días que no va a estar la vicepresidenta, tenía que haber mandado una terna. Si no mandó la terna, no tiene un sustento jurídico, no tiene un sustento constitucional, fue en contra de esto. ¿Y ahora qué va a pasar? En realidad, como lo comentaba Javier, en un futuro es que si es que no se soluciona esta situación de tener 2 vicepresidentas al momento, pues lo que va a pasar es que la actual vicepresidenta va a tener que asumir el cargo de presidenta cuando el presidente pida su permiso para hacer campaña. Y podría haber, ya un poco fabulando si cabe, podría haber un momento en que haya 3 vicepresidentas. Moya, Abad y la que designe la Asamblea, de la terna. Esto sería un evento hipotético Sí. y político, ¿no? Porque yo creo que sí es importante aclarar algo. La ausencia definitiva de la vicepresidenta se configuraría si y solo si supera los 90 días. ¿Por qué digo sí y solo sí? Porque la acción de protección que ella ha intentado puede resolverse el 27 de noviembre, que se ha convocado la jueza, si le acepta. Si le niega, tendrá que esperar la resolución en apelación. En Pichincha esto tarda de 1 a 3 meses. Difícilmente, solo en los tiempos ordinarios y regulares de sustanciación de una acción constitucional, avanzaría la vicepresidenta suspendida, diría, el día de hoy. Pero mientras esté vigente el acto administrativo que ha dictado el Ministerio, jurídicamente hablando, existe una vicepresidenta encargada que Este rato hay una vicepresidenta. Una vicepresidenta encargada, que es la señora Moya. Moya, es la única. Y ella ejercerá las funciones que el presidente le encargue, entiendo yo, de manera inmediata no estará en las funciones que ejercía Verónica Abad, sino le encargará algún otro tipo de función, y eso lo puede hacer a través de un simple decreto ejecutivo. Ok, el presidente Noboa le asigna unas responsabilidades, pero la señora Moya asume la presidencia y ya esas responsabilidades no las atiende. Pues. Esas responsabilidades no las atiende y si en el caso... ¿Y quién es vicepresidente? No hay. En el caso, a ver, si hasta enero que debería pedir el presidente de la República su licencia, no se cumplirían todavía los 90 días, los 3 meses. En ese caso particular, sigue habiendo una ausencia temporal de la vicepresidenta, tendría que encargarse a otro ministro de Estado. Ahí sí tendría que ser Moya la que encargue a otro ministro de Estado. Efectivamente. Así y luego la sucesión. Efectivamente. Y luego si en el transcurso del tiempo se configurara la ausencia definitiva, ahí sí permanecería Moya encargada de la presidencia. Ella debería remitir la terna para que la Asamblea lo designe en el plazo de 30 días. La lectura política, María José, más allá de lo constitucional, de lo legal que ustedes han analizado, defender a la vicepresidenta Abad era muy difícil. No. Me parece que, bueno, a ver, si nosotros lo hablamos, a ver, o sea, una vicepresidenta, legal, por ejemplo, que no tiene visa, por ejemplo. Claro, hablándolo legal y constitucionalmente, esto era muy claro. Hablándolo políticamente, también es muy claro. Y es que hay intereses políticos de que el presidente, cuando pida la licencia para hacer campaña, Verónica Abad no suba. Esto lo sabemos desde el primer día que comenzaba todo el tema. Pero por algo ha de ser, o sea, tampoco es gratuito las cosas. Total, y imagínense, presentaron, como lo mencionaba Javier, una acción de protección con medidas cautelares conjuntas, negaron las medidas cautelares en un caso que era sumamente claro que hay una vulneración de derechos constitucionales, seguridad jurídica, lo que es debido proceso, derecho al trabajo, y todo esto solamente nos demuestra que ya hay un complot. ¿Para qué? Para que la señora vicepresidenta no suba al cargo, pues lo reemplace el presidente cuando le haga campaña. ¿Y qué es lo que quiere el presidente? Poner una persona que siga ejerciendo funciones él estando atrás. ¿Y usted cree que le afecta políticamente al presidente esto? ¿Qué ocurría políticamente? ¿Que le afecta exactamente qué? A él, al presidente, para su afán incluso de la reelección y de su imagen y de la credibilidad de la aceptación. Sí le afecta. A mí me parece que, espero no equivocarme, que no haya ecuatoriano que defienda lo que está pasando, se puede decir que legalmente en el Ecuador. Ahora, lo que ocurre, Javier, es que esto está para un círculo, para un sector. La gran población probablemente no está siguiendo con atención. Está en los apagones, está en la seguridad, está en el desempleo, en fin, están en otras cosas. Los problemas del Ecuador son innumerables, claro, y quizás al gran grueso de la población y al gran grueso de la población votante es muy difícil que le interese la disputa política entre el presidente y el vicepresidente y la vicepresidenta de la República hoy suspendida.
Es evidente también que la vicepresidenta tenía una agenda propia. Ella, hace más de 4 meses, antes de inclusive saber una remota posibilidad de que el presidente Noboa se candidatice, ella ya dijo en un medio de televisión que iba a dar indultos o amnistías a ciertos personajes involucrados en delitos contra la administración pública, lo cual está prohibido por la norma, pero ella ya anticipaba. Entonces, claro, ella es evidente que no tiene un afán de servicio al país, sino que también tenía un afán político, y en su afán político le hizo permanecer durante todo el tiempo en la vicepresidencia con el interés de que en algún momento el presidente pida su licencia y ejerza ya. ¿Cuál es la lectura que usted tiene respecto a la conducta de los partidos, de las organizaciones políticas en la Asamblea, que se han unido para llevar adelante una ofensiva en este orden? A ver, yo creo que la Asamblea en esto sí ha jugado un rol importante. ¿Y por qué? Recordemos que la vicepresidenta de la República y su hijo afrontaban un proceso penal, y a la vicepresidenta se le solicitó la autorización para que sea enjuiciada penalmente, y la Asamblea no dio esa autorización. Pero ahora sí la Asamblea hace un exhorto en cuestión de minutos, diciendo, inclusive escuché a algunos asambleístas llamando a que se desconozca de hecho una decisión administrativa que nos puede o no nos puede gustar, pero hay que cumplirla mientras un juez la anule, si es que es el caso. Entonces es evidente también que hay grupos políticos en la Asamblea que lo que buscaban es generar una especie de burbuja de protección a la vicepresidenta para que sea ella quien asuma el poder. Más allá de las irregularidades y del proceso que, como bien decía María José, no es sostenible el sumario administrativo que se ha iniciado en contra de la vicepresidenta. Eso desde el punto de vista jurídico está mal. Pero también desde el lado político hay que ver qué grupo está protegiendo y cuál es el interés detrás de aquello. Ok, vamos a terminar y quiero pedirle una salida final con nuestros panelistas para que nos comenten su apreciación del momento político que estamos viviendo. Hemos asistido a una semana con agitación social y con presencias de movimientos y organizaciones en las calles. Se ha definido ya el tema de la candidatura de Suma, de la candidatura que reemplaza a Jan Topic. Se trata de Antonio García, que está en esa condición de candidato en la papeleta. Lo político, el momento político que estamos viviendo, una lectura, con esto concluimos. Sí, antes, Andrés, por agradecerte nuevamente pues, la invitación y decir que creo que todos los ecuatorianos tenemos que tener en cuenta cuál es la línea de tiempo de todo lo que ha venido sucediendo, y pues lo que pasa el día de hoy también tiene mucha repercusión en lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, lo que el día de hoy nosotros estemos aceptando, el día de mañana se repite. Así que, si pues de alguna manera nosotros podemos evitar que las cosas se vuelvan a repetir, es desde este momento. Ahora bien, en el tema político, pues hay que ver cuál es el partido que más fortaleza, que más poder o más apoyo va a tener, que veamos si es que es el que reemplaza a Jan Topic, porque pues nosotros sabemos que tenía un gran apoyo, porque la gente quiere salir de lo que es al menos el odio por el correísmo, el odio por Noboa, el odio por Lenin. La polarización permitía que surja alguien en tercera vía. Y la polarización política es la que nos tiene en lo que estamos, lamentablemente. Javier, ¿su lectura política del momento con estos acontecimientos? A ver, yo creo que el Ecuador en realidad lo más difícil de dar lectura y es la lectura política, porque el presidente Noboa es el vivo ejemplo de aquello. No podemos saber lo que ocurrirá. Me parece que el candidato de Suma no es de la fuerza que tenía el candidato Topic, eso es sin duda, y ahora estará aparentemente una polarización entre el presidente Noboa y el correísmo representado por Luisa González en las siguientes elecciones. Veamos qué sucede. El Ecuador es muy variante y tenemos un problema por solucionar, que son los apagones. Muchísimas gracias a nuestros panelistas en Hora 25. Lo que ocurre con la vicepresidenta, este interinazgo de Moya y naturalmente esta referencia final sobre el momento político electoral que estamos viviendo. Nos despedimos. Gracias. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.